hablaremos de películas que parecen de niños, pero no son para niños, o películas no aptas para niños, depende de cómo lo vean. Por cierto, antes de comenzar, me gustaría mandarle un saludo a Sandra Mariana Smith, quien nos felicitó por nuestro primer aniversario. Hombre, muchas gracias. Gracias por seguirnos hoy y siempre, Sandra Marina Smith. ¿Qué? ¿Cómo? No, 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 señor operador, nos distrae un poco. Bien, pues eh, como mencionaba nuestro invitado de Animasivo hace dos programas, hay trabajos de animación que si bien los estilos van acorde a los gustos de los niños con colores y figuras y elementos visuales agradables para ellos, pero que ya cuando te pones a ver la temática ya no son tan acorde, ya son temáticas más adultas, más complicadas, que ya no que el niño solo las va a ver por disfrutar de los dibujos, pero si Claro. se pone a reflexionar acerca de qué trata, se podría encontrar con un tope muy fuerte y en ciertas ocasiones hasta quedar pues traumado, digámoslo de una u otra manera. Sí, definitivamente ha sido como De repente es un gran malentendido, ¿no? El que hay en este mundo fílmico que envuelve a las caricaturas, ¿no? A los dibujos, a las animaciones. Se tiene un mal estereotipo de que cualquier cosa que sea animado, que sea una caricatura, eh, la gente cree que están dedicadas hacia un público infantil. O vaya, que pueden compartir un público infantil con un adulto y no haber ninguna bronca, ¿no? Esto es una idea completamente errónea, ¿no? Hay, como lo platicábamos incluso con nuestro invitado, con Rodrigo González de Animasivo, eh, de repente se utiliza la animación, los dibujos, para incluso provocar un impacto más fuerte hacia el público, ¿no? Entonces hay que dejar de este estereotipo de que si vemos una caricatura ya creamos que es para un público infantil, ¿no? Como lo comentabas, de repente a pesar de que son dibujos, hasta los mismos colores, Mm, ujú. te das cuenta que una película no va completamente enfocada hacia un público infantil, ¿no? Puede de repente compartir ciertas cosas, pero como bien dices también, Iván, si ya lo llegas a analizar más profundamente, encuentras que el mensaje propiamente, tal vez visualmente, un niño lo pueda disfrutar, ¿no? Porque no va a ser Dibujos. una imagen muy explícita para el niño, ¿no? Que va a decir, ay, no mames, ¿qué es eso, no? Pero en cuanto a la temática, en cuanto al fondo de la película, de un corto, de lo que sea que estemos viendo, ya va más dedicado hacia un ambiente adulto, La ¿no? película proviene del estudio Shibiji, donde trabaja, bueno, donde laboraba este prolífico director Hayao Miyazaki. En el caso de La tumba de las luciérnagas, fue dirigida por la otra mano, la otra parte de la creatividad detrás del estudio, que se llama Isa Takahata. Esta historia está basada en hechos reales, partamos desde ahí. Nos plantea la historia de dos niños japoneses antes del ataque de las bombas nucleares sobre Hiroshima y Nagasaki. En Ujú. particular en un poblado un poco más alejado de las ciudades, pero pues que fue afectado meramente, sobre todo por la guerra. La historia es triste de por sí. Los dibujos son al mero estilo de esta casa productora, Ujú. con una animación muy amigable y va acorde a esto, ¿no? Pero la temática pues es como literalmente te dan de sobrevivir este niño y su hermana a la guerra, ¿no? Pues conseguir alimento, un lugar donde vivir, refugio cuando son los bombardeos, y la verdad sí son situaciones muy peculiares. Una escena que recuerdo que es muy trágica Ujú. es cuando encuentran a su madre, la Ujú. cual pues sufrió algo, no les voy a decir qué, para que la vean. De por sí no es un punto fundamental, pero sí es algo, pues sí es fuerte, ¿no? Claro. La encuentra y sí es trágico, ¿no? Y desde el mismo inicio de la película es fuerte, ¿no? Porque ves al niño tirado en una estación del metro a punto de fallecer. Yo quería aquí como de repente encapsular en un mismo el lugar varias películas que también, sobre todo algunas películas viejitas de Disney. Ujú. Por ejemplo, por ahí, propiamente no completa la película, pero había fragmentos dentro de la película que sí, si te pones a analizarlos, como bien lo decíamos también al inicio, sí te perturban un poco, ¿no? Por ejemplo, tomemos el caso del Rey León. Por ejemplo, Mm, ustedes imagínense en qué películas para niños, yo siempre pongo ese ejemplo muy claro, ¿no? Porque
Es como, o sea, ya cuando lo analicé dije, realmente si lo analizas de esa manera es algo muy impactante. Me refiero a cuando muere Mufasa. Ujú. Eso no es spoiler, porque si no han visto El Rey León, no, No, no no, mames, no. ¿no? O sea, no sé en qué mundo viven. Cuando muere Mufasa, hay una parte donde ya se va toda la estampida y llega Simba con Mufasa y se acuesta al lado del cadáver de su padre. Y tú dices, o sea, la neta, si te pones, ¿en qué película para niños el hijo se va a poner a dormir al lado del cadáver de su papá? O sea, si lo analizas desde ese punto de vista, sí dices, qué obo, ¿no? Sí. Por ahí Dumbo también llega a tener ciertas cosillas bien raras, ¿no? Sí, esta cuestión de los payasitos, Sobre todo cuando están borrachos, ¿no? cuando están Eso es- borrachos. ¿Cómo? La También. mamá, la mamá Cuando- acá y de repente enloquece, ¿no? Hay una parte donde enloquece, incluso empieza a atacar a los mismos niños, ¿no? Sí. Entonces sí, Disney de repente ponía esos como pequeños fragmentos, situaciones que creo que Hoy en día hoy en día extrañamente ya no lo intentan hacer tan marcadamente como así, ¿no? De repente ya Disney fue así como, ay, ya voy a cuidar mejor este show y ya no hacen ese tipo de cosas como lo hacían antes en ese tipo de películas. Por ahí otra así como muy animada conocida, la del Jorobado de Notre Dame, Ujú. creo que también contenía cosas que decías, chale, ¿no? Si desde el mismo Frollo, Ah, que así cierto. de pinche viejo cochino, este... Y varias situaciones, ¿no? Que se presentan ahí en el Jorobado de Notre Sí. Dame, por ahí en Bambi, ¿no? Todo el mundo siempre Ah, habla, no bueno. mames, cuando mataron a la mamá de Bambi, ¿no? Es así de... Había una que comentábamos incluso en la semana, Ujú. que acá el señor Iván es súper fan de ese director. Estamos hablando del fantástico Señor Zorro, Ah, dirigida por Wes Anderson. el señor. Y platicábamos también que esa película, incluso yo no recuerdo haber escuchado a muchos niños que la vieran. Mm, Creo que esa fue una de esas películas que propiamente se pudo haber como de primera instancia como catalogado para niños, pero que a fin de cuentas no terminó atrayendo a un público completamente infantil. Esto debido, creo, a la misma animación que le daba Wes Anderson a la película, porque era una animación un poco agresiva para la vista, ¿no? Las texturas de los personajes, ujú. los mismos humanos que salen por ahí que de repente dicen, ay, güey, como que están medio Sí, raritos, sí, sí, sí. perturbadores. El ambiente en el que se están como desenvolviendo era sumamente oscuro, ¿no? Y bueno, las situaciones en las que ya plantean por ahí a los Ah, animales, al señor zorro, al, ¿cómo se llama? El topito, su topo. al Su topo amigo. y los otros animales, sí, así de, uy, güey, ¿no? O sea, con su lado cotorro también, Ujú. pero que obviamente no era un lado cotorro, no era un humor para niños. Hablando de la película de Up, Oh, ¿por también. qué la menciono? Porque trata el tema de la muerte ya no de una manera tan infantil, ¿no? Sino de Sí. una manera severa, como la soledad atrapa a una persona a partir de la muerte de su ser querido. Creo que fue una maravilla cómo lo tomaron en esa película. Y de cierta manera creo que sí no era para niños, pero creo que podría ser también un buen acercamiento hacia ellos como para de repente enseñarles que es parte de, ¿no? A fin de cuentas, este Sí, proceso. sí, digamos que es un buen parteaguas, porque si bien esta secuencia meramente que menciono son los primeros 5 minutos, Ujú. que es esta donde se conocen, se casan, tienen una familia, tienen hijos, bla, 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 bla. Esta escena que de por sí esos primeros 5 minutos Puta, los ha son usado mucha desgarradores. gente, Y es y ya la otra parte, lo siguiente de la película ya es un más poco más amigable. cotorro para digerir Sí, el madrazo, ¿no? sí, pero sobre todo yo creo que sería más como adulto, ¿no? Ya que lo captas que dices, Sí, oye, sí, esto, totalmente. eso no te puede pasar, pero como niño, Cañón. pues dices, ah, pobre viejito, Sí, pero como que pues dices, no. te pones triste, pero ya sale el niñito y ya el niño se divierte. Pero uno como ya más adulto sí se queda así de puta, güey, ¿por qué? ¿O por qué no pueden tener hijos? O ya te afecta, ¿no? De otra manera.